A propósito de esta efeméride, está conectado con nosotros directamente de la ciudad de Chicago, entiendo, si es que no me equivoco, Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola Álvaro, bienvenido. Hola Mara, hola José Francisco, feliz de estar con ustedes hoy. Efectivamente, no precisamente desde Chicago, diría más bien desde un suburbio de Chicago en esta oportunidad, que es donde se da la verdadera pelea electoral, José Francisco. Así que es lo que hace más interesante. Mira. No, muy interesante. Y además anda en algo muy interesante, porque Álvaro, que hizo un máster en la Universidad de Chicago, es un Chicago hoy como de la segunda generación, podríamos decir, porque no es en economía, en artes liberales, pero además lo nombraron director de su programa, o sea, es director del programa del máster en artes liberales, así que... O sea, está en el consejo, del consejo asesor. Extraordinario, extraordinario Álvaro. Bien, pero Álvaro nos convoca a otro tema, no es tus habilidades académicas, que las conocemos de sobra, sino que es esta faceta en la línea del documental que lanzó el Instituto Res Pública junto a El Líbero, que se llama La Revolución Rechazada, un documental. Bueno, nosotros en Maracine estuvimos en la van premier en el Teatro Municipal de Las Condes, y ahora se liberó por 3 días en YouTube, en el canal de Res Pública y también el canal de YouTube de El Líbero. Cuéntanos un poco la idea de ese documental a propósito de los 5 años del 18 de octubre. Bueno, como tú bien dices, José Francisco, esto es un proyecto que en conjunto con El Líbero y el Instituto Res Pública, y esto tiene un doble objetivo. El primer objetivo es que efectivamente a 5 años hace falta detenerse a analizar en lo posible las causas, los sucesos mismos, las banderas rojas o sirenas de emergencia que debieron haber funcionado en nuestra institucionalidad, el proceso y cómo se terminó con un escenario que no fue previsto. Eso es un primer asunto. Pero lo segundo, José Francisco, y eso es parte ya desde la perspectiva del Instituto Res Pública, lo que más interesa es dejar testimonio en un momento en donde estamos dentro de las diversas crisis que atravesamos en Occidente, es que la gente no está dedicando tiempo a la lectura. Y un muy buen vehículo de transmitir interés para que la gente profundice después leyendo, que hay muchos libros publicados sobre el tema, es precisamente a través de un material audiovisual que tenga la capacidad de despertar recuerdos en alguno, evocar situaciones en otro o simplemente despertar interés. Y esa es un poco la idea pensando en las generaciones del futuro. Y tú lo decías en la editorial que escuchaba, tenemos un gran país y hay que cuidarlo. Y de eso se trata un poco el documental, mostrar que es muy simple echar por la borda años de esfuerzo y de progreso institucional. Ese es el objetivo, mostrar los hechos como fueron y llamar a la reflexión. Oye, Álvaro, una de las cosas que más un poco me llamó la atención cuando tuve la posibilidad de ver el documental, que se lo recomiendo a todos nuestros auditores, a todos los que nos están escuchando, es que incluso nosotros que estamos todo el día metidos en esto y recordando, involucrados en el mundo político, uno vuelve a escuchar ciertas declaraciones de personajes políticos muy relevantes de esa época, que validaron la violencia, que promovían el mal llamado estallido, que justificaban una barricada, justificaban el uso, la quema, la violencia, no solo como método de acción política, sino que como un factor como un factor social para algo que a mí me parece injusto. Y eso, respaldado por fuerzas políticas tan relevantes de este país, creo que era una de las cosas que escucharla nuevamente me volvía a esos tiempos y me hacía decir, realmente esto es imperdonable, es impasable. ¿Qué parte de revivir todo eso tiene este documental, y por qué es tan importante que la gente se acuerde quiénes fueron protagonistas de esa revolución? Mira, yo sé que dado lo que han sido estos últimos 5 años, desde la perspectiva, si colocamos como hito el 18 de octubre del 2019, Mara, sin perjuicio de pandemia de por medio, pero los efectos, yo creo que
cuesta muchas veces sentarse y decir hay cosas positivas. Yo soy de los que creen que una de las cosas positivas es que hizo que se cayeran muchas caretas de aquellos que participan activamente con un discurso, pero en la hora vital, en la hora crítica de la República, están dispuestos a tirar todo por la borda con tal de llegar al poder, de cumplir un sueño revolucionario frustrado, o simplemente de barrer con el que no piensa como ellos. Yo creo que ese es un legado de estos 5 años de locura institucional y de verdaderamente una borrachera política. Y en ese orden de ideas, cuando tú dices revivir quienes estaban de acuerdo, quienes justificaban, quienes promovían, porque había algunos que justificaban los actos de violencia y otras figuras, pero había otros que derechamente las promovían, es un mensaje y una señal para todos los chilenos de que no da lo mismo quien ejerce un cargo de elección popular, no da lo mismo quien dirige los destinos del país, y lo otro, que hay que tener cuidado con estas pretendidas superioridades morales. O sea, yo lo pongo a raíz de lo que hemos visto en los últimos días. Vemos al presidente Boric haciendo una verdadera una suerte de clase en materia de resguardo institucional, cuestionando acusaciones constitucionales como la que se presentó en contra de la ministra del Interior, como poco seria, como que daña la institucionalidad, cuando él patrocinó y estuvo de acuerdo, y en el fondo no patrocinó, pero estuvo de acuerdo y promovió 2 acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República. Una bajo el argumento de una violación sistemática de los derechos humanos que nunca existió. Entonces, ahí tú tienes la comparación. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y no podemos olvidar el patético show del diputado Naranjo, cuando estuvo ¿cuántas horas hablando para que pudiera llegar Boric, el diputado sí, Jackson, que está con Jackson con COVID? Claro, y sí, también las 3 acusaciones constitucionales contra el ministro de la Corte Suprema, que también impulsó. Y sí, hoy día son una falla contra la institucionalidad. Pero tiene razón, claro. En el fondo. Es lamentable esas inconsecuencias o esas características institucionales que sirven para algunos gobernantes y para otros no. Y queda en evidencia, se caen las máscaras. Y ahí, en ese sentido, Álvaro, ¿cuáles son las tesis principales del documental o de este esfuerzo en conjunto con el Líbero? Porque claro, son 25 o entrevistas a 25 personas con visiones muy distintas, por eso es tan interesante ver esa opinión. Está constituyentes tan distintos como la tía Pikachu y Rocío Cantuaria, o sea, los verdaderos polos opuestos en cuanto a forma y en cuanto a contenido también, pasando por Jimena Rincón, Felipe Arboe, Fuad Chaín, un conjunto de personas que estuvieron presentes en el documental. ¿Cuáles son las ideas fuerzas de este contenido? Mira, yo te diría que el título del documental, Revolución Rechazada, trata de reflejar un poco estas ideas fuerzas. La primera es que desde una perspectiva más profunda y de análisis, José Francisco, los acontecimientos que comienzan con los hechos de violencia del 18 de octubre culminan con el rechazo de la propuesta constitucional de la Convención el 4 de septiembre del 2022, y tienen todas las características para catalogarlo como una verdadera revolución. Hay violencia, hay antagonismo excluyente, hay una aceleración de los tiempos. Nos parece que vivimos muchas cosas en poco tiempo. Hay el deseo de una transformación profunda, radical. Hablaban mucho de la refundación. Y luego viene con el apelativo de fallida, porque efectivamente se trunca en el camino. Y ojo con esto, porque no es solo que no es que haya terminado, sino que existe una situación actual que es una revolución fallida que se trunca por el trabajo bastante vergonzoso y la verdad es que era una comedia de los convencionales, pero también por el contenido del texto y por el rechazo en el plebiscito. Ahora, en ese orden de ideas, José Francisco, la tesis es mostrar que aquí hubo un proceso que tuvo un impacto de largo alcance y, en el fondo, entre otras cosas, es tratar de esbozar algunas de las causas profundas del malestar.
porque en la práctica hoy día tú te encuentras con los análisis que se concentran solo en el malestar, otros solo en los hechos de violencia, pero cuando tú pones completo el relato, no es una foto, es una película. Y ahí es donde viene el aporte de este documental, de darte algunas luces. Y lo más importante, José Francisco, que esa es la tesis que, entre otras cosas, sostenemos en el Instituto República y que el historiador Alejandro San Francisco ha logrado esbozar en distintos documentos. Que esto parte como manifestación o protestas por un malestar, supuestamente con demandas sociales, y que en el transcurso es cooptado por la política y deviene o se transforma de una revolución social a una revolución constituyente y cambia todo el foco de atención desde estas demandas ciudadanas a un cambio político, y a un cambio político que además se hace de manera absolutamente temeraria, inorgánica y sin respetar, y esto ya es otra de las tesis que tenemos en República, la constitución histórica o viva, que es la tradición institucional del país, eliminando cosas, inventando cosas que no tenían sentido, o sea, esto de Chile plurinacional, no más símbolos patrios reconocidos, la eliminación del Senado, y esa es la tesis, José Francisco, o sea, dar estas ideas y plantear que acá hubo un proceso profundo y que debe seguir siendo analizado, porque está fallido, pero a lo mejor no está terminado. Bueno, estamos conversando con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, a raíz del nuevo documental Revolución Rechazada que sacó este centro de estudio junto con el Líbero. Álvaro, te quería preguntar un poco por esta un poco discrepancia o manipulación, digámosle, política en cuanto a ciertos malestares sociales, porque es evidente que incluso cualquier país, incluso los países desarrollados, tienen problemas y cosas que tienen que resolver. También en este documental se hace un pequeño diagnóstico de cuáles fueron las cosas que fueron estancando a nuestro país y que finalmente se utilizaron muchas de esas demandas como excusa precisamente para terminar con el tema constitucional que todos sabemos que no resolvía realmente las necesidades que tenía Chile y que sí profundizaba una institucionalidad fracasada a nivel internacional y que los vemos en los países como Venezuela o incluso Bolivia. Sí. De hecho, teníamos una frase copiada de la Constitución de Bolivia, me acuerdo. No, de todas maneras. De hecho, el Instituto República en su momento hizo una comparación un poco en base a herramientas de inteligencia artificial para ver qué tanto se asimilaba el texto propuesto con Bolivia, Venezuela, y claramente la coincidencia era mayor que con la Constitución de Finlandia u otro. Pero el punto que nos gusta comparando. A tu pregunta directa, claro, comparando, pero solamente por redacción, interesante. Claro. A tu respuesta. Claro, lo que ocurre es que efectivamente parte de la tesis que se esboza en este documental, y no solamente porque tenemos entrevistados que fueron actores políticos, actores de opinión y analistas o observadores del proceso y de distintas dinámicas. Y ahí viene el punto, es que una de las tesis que nosotros esbozamos es que, y eso está en los distintos testimonios a este respecto, es que las demandas sociales fueron producto de, si tú lo quieres ver, una suerte de un reclamo por las promesas sin cumplir todavía de el sistema de economía libre y la democracia liberal. Y eso genera una sensación de frustración. Lo que ocurre es que hay algunos con ideas y políticas muy claras en materia de convicciones que vieron la oportunidad de tomar esta demanda de la gente para argumentar que era un cambio refundacional y que se buscaba precisamente un modelo como el bolivariano, como una suerte de alternativa de crecimiento. Y de hecho se llega al absurdo de negar cualquier estadística y realidad de transformación que había tenido el país, a tal punto de que en el fondo cuando tú revisas la situación en 2019 da la impresión que Chile era el peor país en el que tú podías vivir en Latinoamérica en cualquier estándar, o sea, tú tomabas cualquier norma. Y eso es aprovechado políticamente. Pero ojo, Mara, que no es aprovechado necesariamente por las figuras y los partidos políticos institucionalizados, sino que es por corrientes de pensamiento que tienen manifestación inorgánica. De aquí tenemos figuras como la Lista del Pueblo y otros personajes
que en el fondo tienen un discurso que es igual o más radicalizado que los partidos políticos e instituciones del ala más izquierdista del ecosistema chileno, y logran una sobrerepresentación. Eso es lo que pasa. Bueno, estamos conversando con Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, y en paralelo, ahora en vivo, hay personas manifestándose en Plaza Italia. Veo a una persona ahí subida al plinto de Baquedano. ¿Ahora? Sí, ahora mismo deben ser unas 100 personas que estén ahí por la zona. El tránsito aparentemente cortado, se ven algunas motos pasar, pero no automóviles ni micros, así que entiendo que la estación Baquedano está cerrada y un par de estaciones más, así que nosotros... Se decía que me parece que la moneda también estuvo cerrada en su momento. A lo mejor están protestando por la actitud del gobierno en el caso del ex subsecretario del Interior. Yo creo que puede ser eso. Pues una manifestación de algún grupo. No creo, porque hoy día las feministas están cansadas un poco. El violador en tu camino se está tomando un descanso. Las ministras también parece que no decidieron tomarse el día, y no hay manifestaciones respecto al tema del ministro Monsalve. ¿Cómo sería en caso de que este escándalo fuera en un gobierno? Oye, no, pero lo que sí, esta imagen pareciera como una imagen sacada de otro año. Carlos Siri tuiteaba que además en la zona no hay luz, tuvieron que cerrar sus locales comerciales también. Un poco un recuerdo de lo que fue también el 18 de octubre, los días posteriores y los viernes después de eso, ¿verdad? Esta imagen con el plinto tomado, vuelto a rayar. Sí, claro. No se ven carabineros en la zona. Un poco un recuerdo de lo que fue esa efeméride. Álvaro Iriarte, te quería preguntar a propósito del documental mismo. ¿Te parece que queden dudas respecto a cómo se va a desenvolver de aquí en adelante, cómo va a pasar la historia el 18 de octubre? ¿Qué preguntas hay en torno principalmente a la actitud que tuvieron los actores políticos que participaron de esos hechos, que además fue hace muy poco tiempo? Sí, sin lugar a dudas. O sea, en el fondo, y esto se comenta expresamente en el documental, y también en las entrevistas que el Instituto República va a estar subiendo de algunos de los entrevistados, que son muy interesantes desde la perspectiva de nuestro trabajo. Pero claro, José Francisco, o sea, en el fondo, 5 años es muy poco tiempo, pero también para otros es mucho, ¿no? Y esto tú lo ves en las discusiones. O sea, la gente que de alguna manera respaldó, validó y promovió estos hechos, hoy día te dice que eso es algo que ocurrió hace mucho tiempo, que está en el pasado, que hay que concentrarse en el futuro, que hay desafíos pendientes. Pero yo lo que te diría es que efectivamente no hay duda de que este tema de los acontecimientos de 2019 en adelante va a ser visto primero como un periodo de inestabilidad institucional por la dirigencia política del momento. O sea, en el fondo, si tú te das cuenta, una cosa era el malestar y otra cosa muy distinta es que no tuviste capacidad de dar una respuesta como sistema político a la situación, bajo ningún aspecto, ni el gobierno ni la oposición. Y eso va a tener consecuencias. Ahora, respecto a las preguntas, claro, y piensa tú, José Francisco, que hay preguntas que no nos hemos dedicado a responder. O sea, ¿te parece lógico, para tratar de resolver hacia el futuro, te parece lógico que no tengamos claridad de qué pasó con este ataque coordinado respecto de las estaciones de metro en un mismo día? Impresionante. ¿Cómo un Estado no va a tener necesidad de obtener respuestas de eso? Totalmente. Llegaban Entonces, camiones con piedra. ¿Quién financiaba esos camiones? ¿De dónde salieron esos camiones? ¿Quién eran los dueños de esos camiones? ¿Quién financió eso? O sea, increíble, sí. Y eso te deja muchas dudas abiertas, José Francisco. Y lo segundo es que efectivamente estamos todavía en medio del debate y así como las etiquetas tienen un rol en las discusiones públicas, los términos también. Y yo me atrevería a decir que a 5 años tú tienes en la práctica 2 narrativas
asociadas a dos conceptos distintos. O sea, quien te habla de estallido social, claramente, de alguna manera, justifica en alguna medida algo de lo que pasó en todo este periodo. Quien te habla de estallido delictual, reprueba todo lo asociado a las conductas que emergieron. Y esas dos narrativas están hoy día en la discusión pública. Y entre medio van a existir muchas otras. Lo relevante es que tú hoy día, a poco tiempo, tú con los nombres y cómo nos referimos al suceso, tú puedes determinar cuál es la valoración que se hace por esa publicación, por esa pregunta y qué sé yo. Pero ojo que lamentablemente, José Francisco, todavía seguimos muy enfrascados en los hechos puntualmente de la violencia y la obtención por la fuerza del proceso. Pero nos falta un poco más de las causas y también nos falta un poco más de analizar el proceso mismo, el proceso constitucional. Álvaro Iriarte, perdón por interrumpirte, pero en estos momentos empezó a intervenir Carabineros en los sectores de Plaza Italia. Los manifestantes están siendo dispersados por Carabineros. Qué increíble esta imagen por parte de este gobierno, porque ¿qué dirían las mismas personas estando en la oposición? Esta represión inaceptable, etcétera. Pero 3 carros lanzaagua están actuando en paralelo ahora en los sectores de Plaza Italia. Hay personas que no se han movido del plinto ahí de la Plaza Baqueano, pero 3, increíble, 3 carros lanzaagua, hay 4, otro atrás. Muy fuerte la presencia de Carabineros ahora en Plaza Italia, y ya los manifestantes, casi todos, prácticamente todos, han sido dispersados de la Plaza Italia. Álvaro Iriarte, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por... Así es, pero antes de que se vaya Álvaro, contémosle a nuestros auditores cómo ver el documental Revolución Rechazada. Álvaro, por favor. Bueno, entran a YouTube y en YouTube buscan el canal de El Líbero o el canal del Instituto República. Yo prefiero que busquen el de República para que nos ayuden con un like, se suscriban, activen las notificaciones y disfruten del documental, que es una muy buena actividad para ver hoy día y mañana, el fin de semana, tranquilamente. Si tiene hijos adolescentes o hijos que ya están en esa etapa formativa, es valioso que lo vean en familia. Y lo otro, si tiene amigos que de repente le comparten solo cosas de redes sociales, esta es la oportunidad para que usted le comparta a su vez un link de YouTube. Y ahí lo pueden ver, está subido hasta el 20 de octubre, así que yo los dejo invitados, no se van a arrepentir y más de alguno va a quedar con ideas dando vuelta y con ganas de reflexionar más, Mara. Muchas gracias, Álvaro. Ya saben, busquen Revolución Rechazada en YouTube, copien el link y mándaselo a todos sus contactos, porque ese es un panorama para ver este fin de semana. Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.